Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Proponiendo, programa número 18. Aquí estamos haciendo comentarios de lo último en economía, en política nacional e internacional. Compartiendo siempre la mesa con César Gutiérrez. César, ¿cómo estás? ¿Todo Bien, bien? bien, Guido, sí. Con la expectativa del día 20 de la toma de mando de Trump. Hay muchos temas ahí por discutir, muchas expectativas, veremos qué pasa, ¿no? Sí, pues. La guerra comercial hasta cierto punto entre China y Estados Unidos ya empezó, porque ya hay una serie de indicadores que nos permiten llegar a esa conclusión. La primera de ellas, por ejemplo, es que ya el gobierno de los Estados Unidos ha puesto toda una serie de trabas para que los chips de alta calidad, que son los que se utilizan para lo que es inteligencia artificial, puedan tener cada vez más barreras y dificultades para acceder al mercado chino, es decir, los chinos acceder a esos importantes chips de alta tecnología. Y los primeros que han reaccionado, evidentemente, son los consumidores chinos de ese tipo de chips, porque lo que están haciendo es dejándolos fuera de esta nueva gran tendencia de lo que es la inteligencia artificial. Ahí hay un primer tema. Ahora, los chinos también han respondido con un tema. Hay muchos insumos para la producción de chip, no el chip, el insumo, basado Claro, en tierras raras, que también ellos le han puesto un veto. exacto. Entonces, es de ida y vuelta Sí, sí, el y esto va tema a seguir tecnológico, así, ¿eh? claro. Mira el tema de TikTok, por ejemplo, otro tema importante en este conflicto. Se supone que el día 19, o sea, un día antes de la toma de Trump, la Corte Suprema va a definir en Estados Unidos si limita o no limita el acceso de TikTok a los consumidores norteamericanos. Obligando a vender a una empresa probablemente americana. Ahí se han aparecido un par de Interesados. interesados, el caso de Elon Musk, ¿no? Elon Musk es uno de los que está interesadísimo en comprar TikTok. Yo dudo, no sé qué opinarás tú, de que China fácilmente No venda, creo, no creo. lo dudo mucho, pero es un gran mercado el norteamericano de TikTok, ¿no? Entonces ahí va a haber algo. El que está interesado en bloquear la decisión, mire, escuchen bien, la decisión de la Corte Suprema del día 19 es el señor Trump, que jura como presidente el día 20. ¿Por qué? Porque él cree que llegando a la Casa Blanca, él puede encontrar una fórmula, ¿de acuerdo?, para que su amigo Elon Musk Compre. compre o participe activamente en una participación grande de TikTok, ¿no? Ahí está otro de los campos de batalla entre estos Claro, dos y Trump es un potencias. hombre de negocios, ¿no? Más que un político es un Total, hombre de negocios. Su total. discurso nacionalista es un discurso, el resto son negocios, ¿no? Sí, sin duda alguna, claro que sí. Otro tema interesante es que viendo China que se le vienen los aranceles que tanto ha anunciado Trump, ya está haciendo todo un programa que yo creo que le puede funcionar de reactivación del mercado interno de China. O sea, metiendo dinero. Miren, ha bajado la tasa de interés, ha bajado el encaje, ¿de acuerdo? Y también lo que El está interés tratando es hipotecario. el interés hipotecario, claro que sí, para reactivar la industria de la construcción que da mucho empleo, que genera poder adquisitivo y que eso termina reactivando el consumo interno, que es a lo que quieren, digamos, con lo que quieren paliar la caída del consumo del consumidor norteamericano, ¿no? Ahora, la derecha peruana no tiene por qué ser muy contenta con Trump, ¿ah? Nuestro principal socio comercial es China. China es un gran destino de productos peruanos, nos Exacto. afecta directamente. Sí, esa guerra va a salpicar a todo el mundo, ¿ah? Estamos hablando de los dos más grandes economías, ¿no? Entrando en una guerra comercial. Mira, otra jugada interesantísima que todavía hay que terminar de entenderla. Finalmente China ha dado instrucciones que sus bancos pueden operar con swaps, con cambios de moneda rápidamente entre el yuan y el dólar hongkonés. El dólar hongkonés es la treceava moneda más importante del mundo, no es poca cosa. Y ahora van a poder moverse. O sea, ¿qué está haciendo China? Si voy a tener dificultades con el dólar americano, no las quiero tener con el dólar hongkonés. Y entonces ahora los bancos chinos van a operar indistintamente con dólar hongkonés o con yuanes. Eso es parte de la guerra también,
definitivamente. Y Perú siempre parte de la guerra, por el tema de Chancay está en el ojo de la tormenta, también el tema geopolítico Perú, Estados Unidos, China. De todas maneras. Así que la derecha peruana también que mire con mucha cautela, porque el que sea muy pro-Trump los puede perjudicar, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Y digamos, un último tema, en el caso de China, es que está replanteando todas sus inversiones en América Latina y también en Europa, ¿no? O sea, va a entrar con más fuerza. O sea, la famosa ruta de la seda que molestó tanto en Estados Unidos porque sintieron que los europeos un poco que le sacaban la vuelta, ¿no? Italia y Francia, sobre todo. Italia y Francia, exactamente. Bueno, China está destinando una nueva gran partida de recursos para fortalecer su relación con los países europeos de la ruta de la seda. O sea que hay tema largo para ver cómo finalmente termina esta Es que la posición de guerra Trump, comercial. la posición de Trump tampoco la derecha europea no es que la toma con mucho entusiasmo. Ellos toman claro. muy claro que económicamente les ha afectado mucho la incursión americana sobre la influencia europea por la red Ucrania con Ucrania en Rusia, que ha tenido energía sumamente cara, ¿no? Hablando de Europa, el tema español es interesante, ¿no? Cómo se mueven los intereses y las economías. El primer ministro español acaba de proponer subir el impuesto predial que se calcula sobre el valor de la propiedad, que en España está en 10%, quiere subirlo en un 100%, o sea, llevarlo a 20% el impuesto a la propiedad predial a todos aquellos individuos que no son ciudadanos estables de la Unión Europea. Y para ello tienes que estar más de 183 días residiendo en España o en Europa. ¿A quiénes han dejado fuera? Entre otros, a los ingleses. Y mucho peruano también, mucho con peruano dinero que viajó allá. a comprarse su propiedad para alquilar. Y que eso les permitía ser ciudadanos. Claro, por la inversión. Españoles, lógico. Y que era mucho más barato que la promoción que hacía Estados Unidos para visa de negocios. En España era $500,000 más o menos. En Estados Unidos había un programa que le llaman el EB-5. El EB-5 era inversión, visa por inversión. Y normalmente eso empezó con 500,000 y luego en la era Trump se subió a $1 millón, que es donde se ha quedado. Pero España se mantuvo en 500,000 y ahora lo que estamos viendo, si están poniendo limitaciones, eso limitaciones a la inmigración realmente de lo que sí, claro, es una forma de limitar que capitales de otros países. Ahora, en el caso, la justificación que ha dado el primer ministro Sánchez en España es que están viviendo una época de unos alquileres altísimos porque no hay suficientes viviendas. Y porque hay mucha especulación en la construcción de viviendas para alquilar, ¿no? Y no solamente eso, sino que hay mucha vivienda que la compran extranjeros y la mantienen cerrada. Porque solamente para ir en verano en vacaciones. Claro, o la convierten en Airbnb. Claro. Que eso se está prohibiendo, por ejemplo, en Barcelona. Se está prohibiendo el Airbnb, tener edificaciones dedicadas exclusivamente a eso, porque atenta contra los hoteles. También, claro que sí. Pero la masa, por ejemplo, de ingleses que se compraban su casa y la dejaban cerrada para cuando iban de vacaciones a España, esos les está cayendo este impuesto brutal, porque subir 100% un impuesto de un día para otro es una cifra muy fuerte, ¿no? Ahora, para no irnos a Estados Unidos, porque los Estados Unidos está de moda con el tema de Trump, la alianza financiera de bancos pro emisiones cero se ha desarmado, que es un buen tema, creo, para ilustrar, claro, que muy poco se conoce, ¿no? Claro. Se habían juntado varios bancos americanos, los más importantes, para hacer todo un esquema para impulsar lo que era contaminación cero, digámoslo así. Y eso iba a inversiones, financiar inversiones, por ejemplo, en hidrógeno, que es el insumo para producir amoníaco, y el amoníaco es el insumo para fabricar fertilizantes y explosivos, es lo que llaman el hidrógeno y el amoníaco verde. Ahí iban esas inversiones. Que además iba a servir como energía, ¿no? Claro, por supuesto. Porque hay ya una serie de embarcaciones, por ejemplo, importantes que funcionan a hidrógeno verde, claro, que le llaman, ¿no? Que no contaminan. Todo eso va a quedar de lado.
Y en un momento complicado, yo he visto bastante esos tipos de temas porque hubieron interesados en venir al Perú. El hidrógeno y el amoníaco verde, su principal componente del costo es la electricidad. Electricidad, el 81% del costo es electricidad. Para producirlo. Para producirlo, así es. Claro. El costo de producción 81 es electricidad. Y tiene que ser electricidad verde, o sea, eólico o solar, y paramos de contar. Claro. El Perú tiene ¿no? Bueno, hidro también. Ajá. Hidro también. Pero digamos, la hidro tradicional de grandes embalses también comienza a cuestionarse porque los embalses tienen residuos orgánicos que emiten gases de efecto invernadero. Eran hidros pequeños de hasta 20 megas, son muy chiquitas. Para dar una idea de los tamaños. Mantaro son 1000 megas. Ajá. 20 megas es una micro Mantaro. Micro Mantaro. Claro, entonces era evidentemente solar y eólico. Y el Perú tiene muy buen desempeño solar y eólico. Entonces vinieron acá gente a mirar eso y a ver cómo podían gestionar energía barata para amoníaco verde. Pero hay un problema, pues. O sea, cuando vinieron, el amoníaco tradicional, a raíz de la guerra de Ucrania con Rusia, se comenzó a cotizar cerca de $1.300 la tonelada. Yeah. Que era muy atractivo porque el amoníaco verde se podía conseguir a $1.000 la tonelada. Pero luego se termina la parte especulativa de Ucrania y Rusia y ya bajó el precio a $390 la tonelada. Y el 1.000 ya es caro, pues. Desalentó el amoníaco verde. Pero con energía barata que se podía conseguir en Perú, a 24 horas el megavatio hora, que es menos de la mitad de lo que paga un ciudadano común y corriente, se podía sacar amoníaco verde a $680 la tonelada. Cuando estaba el problema de Ucrania con Rusia, 1.300, 680 era el rey. Pero ahora que está a 3.90 ya no es negocio. Claro. Entonces, y más aún cuando los bancos financistas desarman sus alianzas, y al desarmar sus alianzas, la vía de financiamiento escasea. No, el hidrocarburo va a regresar con fuerza. Mira, Biden prohibió hace unas semanas, sacó un dispositivo que ya no se podían hacer perforaciones petroleras en ciertas zonas de las playas de la costa de Estados Unidos. Ya Trump acaba de declarar que eso es una decisión totalmente equivocada y que apenas llegue él la va a retirar, ¿no? Negacionista del cambio climático, pero para seguir hablando en el siguiente bloque del tema petrolero, el retorno de Trump y las decisiones de Biden, regresamos. Por supuesto. Quedamos pendientes de conversar el tema de los hidrocarburos, del petróleo, justamente el cierre de la era Biden, el inicio de la era Trump. Biden tiene lo propio, ¿no? Le está subiendo la llave, la valla a Trump. Y lo que acaba de hacer es acentuar los embargos a las embarcaciones petroleras. A las grandes. A las grandes, que llevan petróleo sobre todo a China y proveniente sobre todo de Irán. Las embarcaciones son las que están siendo claro. Para tener una idea, son embarcaciones que llevan 2 millones de barriles. Oh, Dios mío. Lo que importa, por ejemplo, Perú de Ecuador son embarcaciones de 400.000 barriles. Son 5 veces más grandes. Entonces, eso es un campo petrolero flotando. Por supuesto. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Las empresas marítimas que son multinacionales circulan por el mundo de los embargos no han descargado petróleo en China. Se han quedado ahí con una cantidad de stock impresionante a ver en qué termina este desenlace de todos los embargos que ha determinado Biden. Eso genera una escasez. Pero Trump lo va a quitar, ¿no? O sea, sí, que cuidado con el hipo. Están esperando, ¿no? Hipo de precios. Pero en el interín ha subido de 70 a 79 dólares el barril, claro, de más de 10%. Eso ahí está afectando el corto plazo, pero como tú dices, Trump se supone que levantará el embargo. Vamos a ver, pues. Bueno. Tanto alardeas de que voy a ajustar, sí, y vamos a ver, a ver qué ocurre. Tocando el tema que tú tocaste, para el 2027 en el Perú hay 26 proyectos de energía. Dato: 12 hidros, 13 eólicas, 11 solares. Eso es lo que tenemos en esta composición de lo que supuestamente ocurriría el 2027. Mira, todo eso que has mencionado, inclusive la hidro, que normalmente la hidro de 20 megas o menos se llama la hidroeléctrica red no convencional. Lo que pasa es que los 20 megas es hidroeléctrica convencional, pero sigue siendo renovable. El problema que está teniendo esto es que había una ley que se ha discutido 3 años en el Congreso peruano de renovables, para ponernos a tono con el mundo.
había un negacionismo sobre todo de las termoeléctricas a base de gas natural en el Perú. Claro, no quieren competencia. Hacia el 15 de diciembre último se aprobó la ley que promovía las renovables. En el Congreso. En el Congreso. Con una votación muy amplia, favorable, apoyó la bancada fujimorista, lo cual ya suena raro, pero en buena hora. Pero ha ido la autógrafa al Ejecutivo. Ya para publicarla. Y bueno, firmarla y publicarla. Estamos en enero y todavía no se firma. Y se comienza a especular que la presidenta está recibiendo presiones de lo que llamamos los fósiles, es decir, la termoeléctrica de gas natural, para que no promulgue la ley y lo observe. La respuesta completa la tendremos el día 20, que se vence el plazo para firmar. Ese próximo, con Trump, el día lunes sabremos si es que la firma o no la firma. Sería realmente contraproducente porque la ley la promovió el Ejecutivo. Claro. Imagínate claro que, sí. Que sea ese tipo de presión. Bueno, pues así son las presiones en el sector energético, ¿no? Y en el sector hidrocarburos. Ahora, ¿y Gaza? ¿Qué pasó en Gaza? Bueno, ¿Quién ha sido el que movió la aguja para un lado o para el otro? ¿Ha sido Trump y su presencia, digamos, dicen algunos, presionando a Netanyahu para que firme? ¿O ha sido Biden diciendo, antes de irme, dejo esto arreglado? ¿Cuál es tu lectura? Buen tema. No tengo una respuesta exacta a eso. Mira, hace unos días, justamente Farid Kajat puso una remembranza que fue la teoría del gobernante loco, que era una cosa que casi patentada por Nixon, que en la época de la Guerra Fría, lo que él decía es, voy a confrontar para que genere el miedo, y de tal manera que sabiendo que podría ser irresponsable utilizar armas atómicas contra otro enemigo que tiene armas atómicas, el miedo puede ser que me crea que soy un desaforado. Eso le llaman la teoría del loco. Y hagan lo que yo quiero. Claro, y amedrenta, ¿no? La intentó en la guerra de Vietnam y le fue mal. Claro, muy mal. Entonces ahora se rememora eso. Farid Kajat lo puso a discusión, decía, eso es lo que está haciendo Trump. Entonces yo me pregunto, ¿ha sido el temor de Hamas a decir que Trump iba a arrasar con ellos lo que ha llevado esta paz intermedia? Ahora, entiendo por lo mucho que he tratado de saber y de descubrir, que más estaban a favor del cese el fuego los de Hamas que el Consejo de Ministros de Netanyahu. Ahí se ha dilatado mucho la decisión, porque hay el tema de los rehenes que todavía están ahí, los pobres, pobre gente realmente, y la decisión dudosa. Algunos decían que Netanyahu quería todavía un último raid destructivo de Gaza antes de terminar de someter absoluta y totalmente a Hamas, ¿no? Pero la gran interrogante, ¿qué cosa ha precipitado esto? Porque si bien es cierto, Hamas estaría muy interesado en un alto al fuego, claro. Israel podría decir no y seguir adelante. ¿Qué cosa ha motivado? Yo creo que es alguna presión sobre Israel, sobre Netanyahu, y ahí sí tiene los dos vectores. O Biden antes de irse, ¿no? Con Blinken, o Trump que dice ya llega... Y ahí llega el otro loco. Yo fomenté la paz. Claro. Y ahí llega el otro loco, el nuevo secretario de Estado en Estados Unidos, que también es un tipo que encaja en la teoría que tú señalas. Claro. Ahora, y el acuerdo de Israel con Hamas, ahí lo que ha ocurrido es que hay un canje. De rehén suelto 600 camiones con alimentos humanitarios. Exacto. Y hay un programa para liberar no sé cuántos rehenes en un determinado plazo. Mientras se negocia otro tipo de temas. Suena razonable porque tampoco Netanyahu no había conseguido nada respecto a los rehenes después de todo este tiempo de guerra, ¿no? Sí, pues. Pero sí era la incógnita. ¿Qué cosa motivó? Porque yo creo que eso es algo importantísimo. Lo de Hamas para entenderlo podría tener interés por la situación delicada que pasa. Pero Israel pudo decir no. Claro. Y se ha sentado a negociar. Sí, pues, efectivamente. Un dato chiquito, gracioso, pero que podría preocuparnos. En Estados Unidos hay carestía de huevos de gallina en los supermercados. Y todo el mundo dice, ¿pero cómo? En Estados Unidos es un país de la abundancia, que no haya
abundante, por redundar, huevos de gallina en los supermercados, hay una explicación. Solo en el mes de noviembre pasado, en Estados Unidos murieron 17 millones de gallinas ponedoras. Y uno dice, ¿cómo? 17 millones de gallinas ponedoras murieron por el virus. Falta un buen veterinario. No, falta un buen veterinario. Manolo Fernández. Manolo Fernández debería estar allá desde Chincha asesorando a las granjas gringas. Lo que a mí me preocupa es porque el huevo en el Perú es un alimento básico de la población. Una gripe aviar sería. Una gripe aviar de estas proporciones, solo de estas proporciones, nos debería preocupar más que nada por lo que es la dieta básica del segmento más humilde de nuestra población, que la proteína básica que consumen es huevo de gallina. Eso es grave, peligroso. Ahora, por favor. Más allá de la broma de Manolo Fernández, sí se me dio importante escuchar su opinión, porque es un veterinario de qué posibilidades que la gripe aviar llegue al Perú. Dios mío. Y sí. Bueno, y también hay un interés porque su hijo es el principal comercializador de huevos. Se llama el Rey del Huevo, muy conocido en la farándula porque se casó con Carla Tarazona. Entonces era el Rey del Huevo. Entonces Manolo debería decirnos algo por el interés de su hijo y también por el interés del Perú de que puede llegar la gripe aviar que nos podría perjudicar a todos, ¿no? Claro. O qué vacunas habría que aplicar cuanto antes. Claro, ¿no? Eso es importante. Eso es importantísimo. Nosotros somos un país pollero, no solamente por los huevos. Por excelencia, claro. Sí, claro, efectivamente. Bueno, ¿y qué más? Bueno, y tenemos el caso ecuatoriano. Complicado, ¿no? Caso ecuatoriano. La vicepresidenta quiere tumbarse al presidente. Bueno, esta es una disputa, la destacó, como decían en los 70, al CAIN, la mandó a Europa, a zona complicada, que fuera ya representante, la quiso mantener lejos. Como Leguía mandó a Benavides, igualito. Como te destaquen a la DOGEN, ¿no? Exacto, de oficiales retirados. O a la Junta Interamericana de Defensa. De defensa, ¿no? Claro. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Él se postula, no se postula a la presidencia, tiene el derecho a postularse, pero todo indica que no tiene derecho a quedarse en la presidencia mientras se postula. Claro, si se va a postular, tiene que dejar el cargo. Entonces, lo que está ocurriendo es que no quiere dejar el cargo y Verónica Abad está presionando, pero las Fuerzas Armadas le están impidiendo entrar hasta su propia oficina. A ella. A ella. Lo que está diciendo entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando de democracia o no? Estamos hablando de un presidente que tiene apoyo de las Fuerzas Armadas. Claro, ahora, esto puede manejarlo muy bien la candidata del correísmo, que es Luisa González. Porque la disputa es entre Noboa y Luisa González. Que perdió con Noboa. Claro. Entonces, si lo maneja muy bien, podría estar el correísmo de retorno. Pero no vayamos a Latinoamérica, no te olvides de Bolivia. No. En Bolivia la cosa está muy complicada porque ya el enfrentamiento entre Evo Morales y el presidente Arce ya es en las calles. O sea, ya dejó de estar en los medios de comunicación y ya tomó la calle. Y quien ha lanzado el ataque en las calles es Evo Morales. Y la policía está reprimiendo a la gente de Evo Morales por órdenes, evidentemente, del presidente Arce. Y Arce no termina de repetir que Morales tiene que acabar preso por una serie de imputaciones que le han hecho, no sé si serán verdad o no, pero ahí está la confrontación y Bolivia se va definitivamente a una situación cada vez más polarizada y ya hay gente que hace análisis y nos dicen dos cosas. Uno, que ya hay empresarios bolivianos comenzando a pensar en invertir en el Perú. ¿Te acuerdas que los peruanos en los 80 se iban a Santa Cruz? A Santa Cruz. Todo el auge de la agricultura de Santa Cruz la hicieron peruanos post reforma agraria. Claro. Así es, clarísimo, sobre todo la soya. Y bueno, ahora hay gente que nos dice que ya están viniendo significativamente capitales bolivianos a invertir en el Perú y también que ya hay profesionales bolivianos que están buscando trabajo en Arequipa, en Tacna, en Cusco, etcétera, y que esto es una especie de mini ola venezolana, producto de estos conflictos cada vez más graves que vamos a terminar de ver en Bolivia, ¿no? Ahora, también parece que están descubriendo su Fujimori en Bolivia. Ha aparecido un médico, Nisei,
Fujimori era japonés, Ajá. que se lanza a la candidatura presidencial. ¿Con partido inscrito? Y yo creo que puede, con partido propio, y pudiendo de repente ser el outsider que Bolivia puede votar por él entre la confrontación y el movimiento del socialismo, en la cual están las dos personas que tienen aliados en disputa. Sí, pues. Así que no nos extrañe que aparezca, no parezca el Nisei, el japonés que tuvo Perú en los 90, aparezca. Le faltará su tractor. Este es médico, Este es médico. Bueno, su bisturí. Eso es lo que estamos viendo en Bolivia, vamos a ver qué es lo que ocurre. Importante. Y retornamos para hablar de economía. Exacto. Nacional e internacional. Exacto. Bueno, regresando y tocando ya el tema económico, primer comentario que merece que se le realice es que finalmente el Banco Central, sorprendiendo casi todos los analistas nacionales, bajó nuevamente 0.25, o sea, 25 puntos básicos, de 5 a 4,75 la tasa de interés de referencia en el Perú. Los bancos extranjeros la tenían clarísima que venía de baja, pero acá había grandes dudas. Efecto de esto, muchos, importantes, todos. El primero, que va a bajar el costo del crédito hipotecario. Ahora, viene la pregunta, porque muchas veces tú dices, viene bajando, entonces no compro, no me endeudo, hasta que baje un poquito más. Entonces la pregunta que nos pueden hacer todos ustedes es, ¿va a bajar más todavía? O sea, ¿me compro mi casa, mi depa en julio o en diciembre? Mira, el historial empezó casi en julio del año pasado con 5,75 en la tasa de referencia. Y ahora estamos en 4,75, una bajada progresiva, ¿no? Porque la inflación también descendió significativamente y hemos cerrado el año con 2%. Ahora, si quitas la tasa de inflación, y la tasa real ya está alrededor de 2%. Claro, entonces, ahora, el tema es, yo creo que el BCR todavía esperar, porque normalmente el tema de las lluvias y los huaicos en el primer trimestre del año crean una expectativa inflacionaria. Y la subida del precio del petróleo también afecta en el Perú. Claro. Entonces yo creo que va a ser cauteloso con eso el BCR. Yo creo que hasta marzo no vamos a tener cambio importante o una definición diferente de lo que se tiene en este momento, ¿no? Entonces, si estás pensando, no va a bajar más o significativamente esa tasa, sobre todo su efecto en la tasa hipotecaria. Por el lado de los dólares, ha habido un pequeño hipito chiquito en los últimos días, pero no debe preocuparles tampoco, porque lo que ocurrió ahí fue que bajó nuestra tasa y se puso a nivel de la tasa de Estados Unidos. Entonces ya no es atractivo estar teniendo dineros de allá acá por un diferencial importante de tasas como era antes. Ya no hay diferencial prácticamente de tasas. Y entonces algunas gentes han retirado sus dineros de aquí para llevarlo a su territorio. Siempre a la gente le gusta tener más la plata cerca que lejos, cuando no hay un diferencial importante de rendimiento. Claro, lo que es menos riesgo en otra plaza, es el tema, porque el riesgo político acá en el Perú sigue siendo grande, sí, pues. A pesar que el Banco Central tiene una gran cantidad de reservas, de las cuales parte se destina para estabilizar el tipo de cambio. Exacto, así que no hay nada de preocuparse, usted no debe preocuparse de que si podría subir un poco más el tipo de cambio, no. Va a ver usted que se va a regresar a los 3,75 promedio entre compra y venta como viene estando hace mucho tiempo. Y hablando de los precios públicos, aquí acaba de ocurrir un hecho que recién es conocido, pero ocurrió desde el 7 de enero. Ese tema es importantísimo. Que es el tema de la interrupción del suministro de gas desde Camisea a la costa. ¿Escuchan? El ducto está parado. Y bueno, y se ha puesto, de acuerdo al orden administrativo del Estado, un plazo de levantamiento del problema el 21. El 21, de este martes de la próxima semana. Debería estar resuelto el desperfecto, llamémosle así. Pero esto genera unos problemas que es muy poco conocido. Así es. Mira, en el Perú tenemos 8,5 millones más o menos de consumidores eléctricos. Hay un grupo privilegiado de cerca de 2,000 que compran energía casi a la mitad del precio que compramos el común de los mortales. Se llaman los consumidores libres. Ellos tienen contratos atados, en la cual, por ejemplo, el precio, que es casi la mitad del consumidor regulado, ese precio tiene uno diferencial. Dice, tu precio es 30, menos 6, que da 24,
y más 6 que es 36. Pero esas depende, son las bandas, digamos. así se maneja entre 24 y 36, pero tu precio estable es 30. ¿Para qué se usan las bandas? Ellos están muy sujetos a lo que ocurre en el mercado de día a día. En el mercado día a día se mide el precio cada 15 minutos. Y cada 15 minutos, dependiendo si hay suministro de gas o no, el precio se altera. Cuando el suministro de gas es interrumpido, el que cubre el suministro son las plantas termoeléctricas a petróleo diésel. El precio normal en ese mercado es 30. A raíz de la interrupción del suministro está a $220. Entonces esos consumidores pagan, en vez de pagar 30, pagan 220 menos la banda 24. Eso traslada su factura. Este mes van a perder el encanto de varios meses el precio barato. Claro. Y eso genera otro problema, porque los que venden energía a ese precio bien barato no son productores, son comercializadores. Es un comercializador que le compra al productor y le revende a los clientes. Si el cliente no le paga al comercializador, él tiene problemas para pagarle al proveedor. Es un tema que se ha experimentado en el año 2023, que ha generado algunos problemas no resueltos y que ahora nuevamente vuelve el problema del camino. Debería haber un reglamento de comercialización de electricidad en el Perú, bueno, lo hay, porque estas idas y venidas, lo que pretendieron hacer el 2023 ante el problema, que el precio se puso a $170 la unidad de energía, cuando habían contrato de 30, era aquello que no te pagaron al gran productor, socialicemos la pérdida. ¿En qué consistía? El diferencial 170 menos 30, por ejemplo, que son 140, carguemos a todo el resto de consumidores nacionales. Eso quedó pendiente. Y ahora que ha ocurrido esto, nuevamente viene el riesgo que puede suceder eso. Ahora, si no se arregla el ducto antes del día 27, ¿ya vamos a tener un poquito de racionamiento de gas? Ya, claro, o sea, lo primero... Porque si no está llegando gas por el ducto, los que tienen gas en sus casas... Claro, o sea, se establece una priorización que está escrito en una norma. Primero, se prohíbe la exportación del gas. Ya se prohibió. O sea, acá en Pampa Melchorita. Claro, en Pampa Melchorita. Luego... Ya se prohibió. Ya se prohibió. Ahora, no era conocida la norma. Hoy día, a raíz de una noticia de Infobae, es que se ha conocido la norma. Eso venía manejando muy por lo bajo. Pero luego vienen las termoeléctricas y se privilegia el consumo domiciliario. Pero si no alcanza, cortas el consumo domiciliario, cortas a la industria, cortas al gas natural vehicular. Los amigos taxistas que tienen GNB. Y lo que hay que tener en cuenta es que también afecta al GLP, al gas indirectamente por la compensación de mercados. Claro, ¿por qué? Porque el abastecimiento del GLP, el 65% se realiza con producción local. ¿De dónde sale? De Camisea. Cuando se paraliza el transporte, se paraliza todo, gas natural y GLP. Y la capacidad de almacenamiento que existe en el Perú, que normado es 15 días, del año 1994, pero sin embargo existen 2 días, todo el mundo incumple. 2 días sin suministro no hay. Por eso cuando hay oleajes anómalos nos quedamos sin gas. Claro, uno puede importar libremente, pero lo que no hay es capacidad de almacenamiento. De almacenar, lo que venimos diciendo siempre. Entonces, aquí hay un gran problema por la paralización de Camisea-Lima, que es la única vía que nos trae GLP y gas natural a la costa. Y como no nos habían dicho nada de que había ocurrido esto el día 7, menos nos han dicho la causa de esta interrupción. Por supuesto. Bueno, así llevándolo casi al extremo, dice que casi como que ha llovido piedras. O sea, porque dice que demoramiento de piedras ha ocurrido, han ido contra el ducto, me imagino. No habrá sido atentado, ¿no? No ha sido atentado. Yo lo hubieran dicho. Ahí sí. Entonces, claro, no lo han escondido. Bueno. Y lo que ha haberse roto es el ducto de líquidos, que es de mucho menor diámetro respecto al ducto del gas. Pero igual paraliza los dos. Paraliza los dos porque los líquidos, al interrumpirse el ducto, no puede seguir produciendo porque no hay almacenamiento suficiente. Entonces, ese es un gran problema que va a afectar la cuenta de muchas empresas. De esos 2.000 que estamos hablando, gran parte son mineras, se le va el costo eso, y gran parte son industrias, industrias pequeñas inclusive. Complicado, claro. Complicado. Ahora,
para terminar quiero tocar un temita. Miren, en el último mes han ingresado a fondos mutuos 70.000 nuevos inversionistas. 70.000. De un total, ¿de cuántos son? 417.000 personas, peruanos, mayoritariamente, tienen dineros invertidos en fondos mutuos. ¿Cuánto es eso? Eso más o menos son 48.921 millones de soles que están metidos en estos fondos mutuos. Aumentó como 18% de la base de gente que ha puesto. Exactamente. Han entrado 15.000 millones más al monto total de los 48.000. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió esa plata? ¿Ah? Señores de las AFPs, que siempre decían, y todos los coristas de las AFP decían, qué barbaridad, los irresponsables que retiran su dinero, que no quieren cuidarse el futuro y se lo van a gastar y se lo van a carnavalear y van a comprar televisores. Aquí está el dinero, señores. No ha pasado eso. Los peruanos que ahorran son más conscientes y más equilibrados de lo que ustedes piensan. Aquí está el dinero, en los fondos mutuos. ¿Y por qué está ahí? Porque hay buena tasa y libertad de uso de tu dinero. Claro, y los bancos han salido a visitar domicilio de la gente que ha retirado. Exactamente. Yo tengo varias puerta a puerta. Claro. Y decirle, mire, esta es la cartera. Y te explican en detalle en qué acciones van a poner. Exacto. Con lo cual tú mismo eliges tu riesgo, pero te lo explican con detalle. Pero mejor tratamiento, pues. Lógico, mejor tratamiento del tratamiento que hacen las AFPs. Muy buena noticia que ha ocurrido eso y contradice la satanización del retiro de las AFPs. Exactamente, exactamente. Acá están los datos, nosotros solamente los transmitimos y les damos la información y el análisis. Y la actitud de los bancos peruanos es irte a tocar a puerta y explicarte con detenimiento y muy informado, y como para cualquier persona que no conozca, es muy superior a lo que está ocurriendo en Chile. En Chile los fondos mutuos han perdido dinero, y un fondo muy grande que se llama Sartor, de un señor Larraín. Ha perdido como 100 millones. Que nada menos que esos 100 millones correspondían a gente que estaba en el BCP. Y que el BCP los había, digamos, asesorado para invertir en ese fondo. ¿Sí? Ahora, el BCP ha asumido su responsabilidad. En buena hora, ¿no? En buena hora. Ha declarado que va a cubrir esas pérdidas de esos asesorados. Porque, digamos, le embargaron esos fondos al grupo, lo inmovilizaron, el regulador de mercado financiero en Chile, porque habían comenzado a utilizar esos fondos en uso propio de los accionistas. La típica. Entonces, en buena hora Perú toca puerta a los empleados de los bancos, mandados por sus directivos a darte alternativas de inversión. Eso se llama democratización del crédito. Perfecto. De las finanzas, ¿no? Fantástico. Bueno, aquí un cortecito y regresamos por el último bloque. El último bloque es Justicia TV. Justicia TV, que le encanta, sí. Este bloque de Justicia TV, sin embargo, había que un tema en el tintero de naturaleza de la salud americana, que tiene efectos interesantísimos. Miren, el FDA, o sea, Food and Drug Administration, prohíbe el uso alimenticio del colorante rojo. La Administración de Alimentos de Estados Unidos, por sus siglas, ha prohibido que se use el colorante rojo número 3, eritrocina, prohibido en gran parte de los países desarrollados y presente en bebidas dulces y snacks. ¿Qué efecto tiene eso? Saben que ya pasó una vez que se prohibió el rojo 2, este es el rojo 3. El rojo 2 se prohibió porque era cancerígeno y eso llevó a que no se podía usar esto, por ejemplo, el rojo 2 en labiales, ¿correcto? En gaseosas, en los remedios rojos de los niños, y ahora se está prohibiendo el rojo 3. ¿Impacto de eso en nosotros nos importa? Sí. ¿Saben por qué? Porque el único rojo natural que todavía hay en el mundo es el rojo de la cochinilla. Y ojo, la cochinilla ya subió de precio de $50 el kilo en el 2016, y en el 2022 ya estaba en $75 el kilo el carmín de cochinilla. Con esta prohibición, señores que están ahí arriba en San Bartolomé, en Ayacucho, etcétera, sembrando su cochinilla, acá esta noticia es en realidad una notición, porque los precios de la cochinilla, sin duda alguna,
van a subir un poco más en el mercado. Así que estén atentos porque ahí tienen ustedes un margen de ganancia importante. Ahora, ¿se preocuparía Sibarita de su asesorador? Pregunto, tendrá algo de frutos rojos, que es muy a la peruana, ¿no? Muy a la peruana, pero la cochinilla va a subir. En buena hora, en buena hora. En buena hora, claro. Mira, y ahora sí, pues en el bloque final inevitable de Justicia TV. Keiko fuera del juicio Cócteles, que habría que explicar qué es exactamente, ¿no? Porque el juicio tenía investigación preliminar, investigación preparatoria, control de acusación y juicio. Ya estaba en juicio. Sí, claro, empezaba. Lo que ocurre no es que le hayan declarado inocente, sino lo retrotraen a la etapa anterior. Al inicio, prácticamente. La investigación preparatoria. Exacto. La investigación preparatoria tranquilamente vamos 3 años, con suerte. Estamos hablando de cerca de 20 imputados, que es el análisis individual. Claro. Y a replantear la acusación a José Domingo Pérez, porque tal como la ha presentado, está falluda. Ha vulnerado derechos fundamentales. Exacto. Y todo esto se ha basado en una resolución del Tribunal Constitucional a favor del señor Klimper, José Klimper, que es bueno conocerla también, ¿no? Exacto. Ahora, al mismo tiempo que esto ocurría, el Congreso modificó su dispositivo acerca de la prisión preliminar. Y todo el mundo dice, sí, efectivamente hay que reponerla. Pero el Estado peruano, el gobierno peruano, la señora Dina, ha decidido no reponerla y ha decidido devolverla al Congreso. Primero la demoró. La demoró hasta el último día. Y en el interín salió a la libertad Nicanor, el hermano de la presidenta, Nicanor Volarte. Que ya queda tranquilamente fuera de posibilidad de ir a cárcel, ¿no? Y que también podría implicar haber y el implicado señor de cárcel. Caliguarma no se beneficia el señor de Martini. El señor de Martini como ministro. Y el vocero de la presidenta. El señor Hinojosa, que viene, digamos, que está en relación con Hinojosa, tranquilamente le pudiera haber tocado una prisión preventiva. Sobre todo si lo veía Carguancho. Claro, entonces si lo veía Carguancho, claro. Si lo veía Carguancho era fijo. Y justamente la decisión de Carguancho es lo que se anula en una instancia superior sobre Nicanor Boluarte. Exacto. Y la presidenta ha alargado todo lo posible la decisión sobre la prisión preventiva. Pero el tema de Klimper es importante, ¿no? Porque ¿qué es lo que permitió a Keiko salir? Cuando hay una investigación te ponen los cargos, tú te defiendes. Exacto. Pero tú no te puedes aparecer ya en el control de acusación con algo cuando te han imputado y no te has podido defender. Y se aparecieron al momento de control de acusación y la acusación, se apareció un nuevo cargo, un investigado. Ni tocado. Ni tocado. Entonces, eso fue el argumento del abogado del señor Klimper, oportunamente decir, está vulnerando un derecho fundamental. Claro. Y el Tribunal Constitucional es que permitió salir. Apenas ocurrió eso, toda la gente que está involucrada con Keiko, oye, yo también. Y eso permitió salir a Keiko. Ahora, el nivel de incapacidad del señor Domingo Pérez cada vez queda más demostrado, ¿no? Claro. Como fiscal. Bueno, fiscal mediático, endiosado inconvenientemente. Politizado. Y bueno, está en el reino de los cielos. Y con eso también el señor Vela, ¿no? Rafael Vela Barba. Exacto. Que ahora se está exigiendo sus propiedades de $500,000. Y la pregunta es, con un sueldo que creo que no llega a los 15,000 soles, ¿cómo puede tener ese tipo de propiedades? Pero no solamente él, Marita Barreto también. Se apareció con propiedades de cerca de $500,000 que está a la venta. Caramba. Y lo exhibe en un programa televisivo cuando ella misma promociona su domicilio y muestra todas las comodidades que tiene. Y la pregunta es, bueno, cayó ingenuamente porque supuestamente le estaba presentando un potencial cliente y el potencial cliente era alguien de la televisión que le estaba filmando. Y la pregunta es también cómo pudo comprar esa propiedad, cuál es lo que gana. Más aún cuando se ha verificado que no pidió ninguna hipoteca bancaria. Caramba, o sea, compró con la suya. Claro, compró con la suya. La pregunta es dónde salió la suya, ¿no? Claro, ¿de la de quién? Claro. Entonces, ese es un tema trascendente. Pero bueno, el otro tema trascendente es que ya está en la parte final del juicio Yanda Nadine. Exacto. Y esa parte final están en lo que llaman los alegatos, es decir, la última versión la del última fiscal. Defensa del fiscal que acusa y del defensor, el defensor. Antes de la sentencia. Mira, el tema es financiamiento ilegal de campaña. El mismo tema que tiene Keiko por el caso Cócteles. Con una pequeña diferencia.
que la plata vino de Venezuela. Bueno, Exacto. lo de Keiko vino de terceros locales y se pretendió blanquear vía cócteles, ese es el tema. Exacto. Entonces dice que eso no es ilícito, dicen algunos. Pero el tema de Ollantumala vino de Venezuela, pero fue financiamiento de campaña. La Ya. pregunta, ¿es delito o no es delito? Juárez Atoche dice que sí. Y estamos hablando de $90.000. ¿Eh? La acusación es por $90.000. Cuando sabemos que llegó mucho más, ¿no? Claro, pero la acusación seguramente lo que podía acreditar es $90.000. Claro. El ¿Eso tema, están apuntados en las agendas? eso está apuntado en las agendas. Entonces, Ya. lo que ha ocurrido ahora es que en pleno juicio se elevó la calidad de colaborador eficaz a Martín Belaúnde Que nunca se la quisieron dar durante años, ¿no? durante años, que estuvo detenido, sobre todo en la época de Ollantumala y Nadine en el poder. Claro. Pero ahora, dando esa capacidad, él ha dicho cosas. Muy importantes, ¿eh? La pregunta es si se ha podido corroborar, y creo que ya lo ha pasado a un segundo plano la corroboración. Y el fiscal Juárez Atocha la ha remetido contra Ollanta y con Nadine. Mira, como veo las cosas, veo próximamente una condena a ambos. ¿Ah? No sé si se ajusta a justicia el financiamiento de campaña. Bueno, el monto, la cuantía no importaría, y las versiones de Belaúnde Doloso no han sido corroboradas. O no sabemos. O no sabemos, pero al menos de lo que ha trascendido los juicios orales no ha sido corroborado. Ya. Entonces, ha dicho de todo, en enfrentamiento natural, Belaúnde Doloso a la pareja Nadine Ollanta, porque lo tuvieron esa vez, porque salió corrió a Bolivia, Claro. pero realmente son culpables, es decir, o genera un antecedente para el juicio de Keiko, que va a empezar primeramente con la investigación preparatoria que se inicia de nuevo. Y esto podría ser un antecedente para Keiko. Pero el tema de Keiko, la investigación preparatoria de más o menos 3 años. Pasó el periodo electoral. Claro. Entonces no sabemos, pero puede ser un antecedente, la supuesta condena a Nadine, Ahora, habiendo un antecedente contra ella. yo creo que sí. Ahora, pero el hecho que se haya anulado el proceso y esté de regreso en inicios, el de Keiko, ¿tú crees que postula? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque, A lo Urresti, buscando ganar a ver si con claro, eso anulo. pero el principal problema más que eso de anulo o no anulo son sus posibilidades electorales. O sea, no sé qué posibilidades electorales tiene. Yo creo que no tiene. ¿Sí? Son Yo 30 creo y que tantos yo candidatos. creo que el desgaste, la y, muerte del padre y, y la, la cantidad de candidatos, todo y afecta, el ¿no? comportamiento de la bancada fujimorista en el Congreso, Que con el ella la apoyo al dirige. gobierno, lógico, que se identifica Claro. con ella. Sí, Eso pues. hace un gran desgaste. Hasta me atrevería a decir que se juega hasta su 5% de inscripción. ¿No? La dispersión puede ser un tema No, muy complicado. la dispersión va a ser gigantesca, ¿no? Y tenemos en campaña a Martín Vizcarra, También, hasta ahora, ¿no? que está esperando, que no sé, que el Tribunal Constitucional lo saque de su problema, de la suspensión que tiene para postular. Yo no creo que lo saquen, te digo con toda Sí, honestidad. es difícil que lo saque, pero sigue en campaña. ¿Por qué? Porque también el juicio que maneja como fiscal Juárez Atoche también lo tiene bastante encasillado. Ahí sí hay corroboración de la corroboración con testigos. Cosa que no Bueno, ocurre el con ex él. ministro de Agricultura ha contado todo, ¿no? Claro, el señor Hernández, ¿no? Hernández. José Manuel Hernández. Pero coincidiendo con los contratistas que supuestamente dan Claro la que coima. eso es por los dos lados, ¿no? Y con el personal operativo de los contratistas y el chofer de José Manuel Sí, pues. Hernández. Hay muchas coincidencias. Entonces, eso Yo viene. veo muy difícil que Vizcarra salve el tema ahí, ¿eh? Ahora, pero en plena campaña electoral en este 2025 vamos a hacer también dos juicios trascendentes. ¿Ah? Gasoducto Sur Peruano. Digamos, la investigación preparatoria terminó en septiembre y ya deberían estar presentando la acusación para control, no creo que pase marzo. En plena campaña vamos a tener el control de acusación de Gasoducto Sur Peruano, que como 20 personas implicadas, algunos exfuncionarios públicos. Ahí está el ministro Paredes. No, está el Carlos Paredes, pero Carlos está Paredes. como colaborador eficaz. Carlos Paredes está como colaborador eficaz. Claro. ¿Imputando a quién? A Nadine Kennedy. Por el tema gasoducto. Así es. Wow, y esos eran muy cercanos. Y no solamente él, Jorge Merino también. Claro. Jorge Merino fue ministro de Energía. Y también le imputa a ella. También le imputa a ella. A ella no la salva nadie. Ella, Entonces, ese es un problema. Y el siguiente tema es los arbitrajes.
Uf. Son 17 árbitros involucrados, que su suerte de control de acusación se verá también en el 2025. Te va a hacer una campaña electoral Cargada con gente que pretende postular, pero está metido en los juicios. Eso es un tema para la campaña. Caliente, va a ser una campaña bien compleja. Así que ¿No te animas a postular? No, felizmente no estoy acusado. Así que la ascensión de justicia te va a ir creciendo. Va a ir creciendo. No queremos, pero nos obliga a abarcar en la última parte. Claro, pues es un tema trasciende lo político y lo económico, y es bueno explicarlo. No queda muy claro a la ciudadanía lo que viene ocurriendo en esos temas. Para terminar, simplemente mencionarles que un producto que se está comenzando a volver una estrella de exportación, junto con todas las estrellas que tenemos, la pitahaya, sobre todo la pitahaya roja. Hay una demanda cada vez mayor en Europa, sobre todo, de la pitahaya roja, y es muy, muy rentable. Se ha adaptado maravillosamente a la costa peruana, está produciendo muy bien. Así que si usted está pensando en qué invertir y dónde invertir, dele una miradita a la rentabilidad de la pitahaya. Los europeos lo ven como una granadilla mejorada, ¿no? Exacto. Así lo ven. Sí, sí. Además que les hace muy bien digestivamente, les encanta. Bueno, aquí llegamos. Ahí llegamos. Amigos, hasta el próximo programa. Que veremos qué dice Trump, ¿no? Vamos, ya el próximo programa ya tenemos a Trump jurado. Así es. Ok. Chao, cuídense.